Con una extensión territorial que abarca más de un octavo de la superficie terrestre, Rusia se alza como una nación fascinante y enigmática. Su historia, marcada por conflictos, inestabilidad y transformaciones drásticas, ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Aún a día de hoy sigue presente en los grandes conflictos internacionales, y una de las figuras clave es Vladimir Putin. Un hombre temido por algunos y muy amado por otros. Su gobierno inició a principios de este siglo y parece no tener fin. Y hoy estamos aquí para hacer un resumen de su presidencia. Analizaremos los primeros años de su mandato, considerados por muchos como sus años de oro, y en un posterior vídeo analizaremos la segunda parte. Así que suscribiros si no os lo queréis perder. Venga, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Sin duda, el evento más importante de la segunda mitad del siglo XX fue la desintegración de la Unión Soviética, poniendo punto y final a uno de los mayores experimentos de la historia. A partir de ahí, Rusia trataría de ser un régimen democrático como lo es Occidente, y el primer gobierno postsoviético fue el de Boris Yeltsin. Este desempeñó un papel muy importante en la transición del régimen. Como os podéis imaginar, se encontró ante un país roto y en decadencia. Pero esto no fue impedimento para implementar toda una serie de reformas bastante radicales. El objetivo de sus medidas era pasar de una economía centralizada a una economía de mercado, donde se privatizarían empresas estatales, se abriría al comercio y se daría más libertad a los capitales para moverse. Eso sí, el presidente no lo tenía todo a su favor, y es que la situación en Rusia era bastante tensa. Yeltsin se enfrentó a importantes problemas sociales como la creciente pobreza, la corrupción generalizada y los conflictos separatistas en regiones como Chechenia. Estos desafíos socavarían la popularidad de Yeltsin, generando protestas y críticas a su gobierno. A esto hay que sumarle la crisis del 98, una crisis iniciada en Asia que acabó contagiando a Rusia. Al depender esta de los ingresos que proporcionaban las materias primas, la caída de los precios internacionales de estas provocaron un golpe fatal a su economía. Finalmente, en la víspera de Año Nuevo de 1999, Yeltsin, enfermo y exhaustivo, se dirigió a la nación y anunció que dejaría el cargo de inmediato como presidente de la Federación Rusa. Su mandato es cosa de análisis de otro vídeo. Lo que nos importa es que Putin, un exoficial de la KGB, se convertiría en el próximo presidente de Rusia. La llegada de Putin al poder estaba marcada por mucha polémica. Algunos decían que su gobierno representaría la continuidad de las estructuras oligárquicas que han dominado desde la época de la Unión Soviética, mientras que otros veían su mandato como un posible respiro para el convulsionado ambiente político del país. El tiempo sería el juez. La renuncia de Yeltsin parecía haber generado una oleada de optimismo. El crecimiento en 1999 llegó al 6,4%. Evidentemente, esto no es solamente debido a la renuncia de Yeltsin. La triplicación de los precios internacionales del petróleo fue un impulso importante, ya que elevó el superávit comercial del país a la cifra récord de 29.000 millones de dólares. Pero bueno, lo que nos interesa es qué reformas económicas hizo Putin durante ese periodo. Digamos que su gobierno se enfocó en 4 ejes fundamentales. El primer eje, la de lograr la estabilidad económica. El segundo, toda una serie de reformas estructurales encaminadas a aumentar la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos como petróleo y el gas. En tercer lugar, consolidar el poder estatal y por último mejorar las relaciones internacionales. ¿Logró sus objetivos? Algunos sí, algunos no. De 2000 a 2007, bajo la presidencia de Vladimir Putin, la economía de Rusia experimentó un aumento significativo en su PIB, pasando del puesto 22 al 11 más grande del mundo. Durante este periodo, los ingresos reales se duplicaron y el salario promedio se multiplicó por 8, pasando de $80 a 640. El volumen de crédito de consumo aumentó 45 veces y la clase media creció de 8 millones a 55 millones de personas. El número de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza se redujo del 30% al 14% en el 2008. Eso sí, algo que no se logró controlar es la inflación. Esta seguirá siendo un problema por bastantes años. La industria creció en un 7,6%, mientras que las inversiones aumentaron en un 125%.
impulsando el desarrollo de la producción agrícola y la construcción. Una de las medidas que dicen que fomentó este crecimiento empresarial es la implementación de una única tasa del 13% y la reducción del impuesto corporativo del 35 al 24%. En línea con su visión económica, Putin promovió la creación de campeones nacionales, una serie de empresas integradas en sectores estratégicos que buscaban no solo beneficios económicos, sino también promover los intereses nacionales y fortalecer la posición de Rusia a nivel mundial. Algunos ejemplos de estas empresas son Gazprom, Rosneft y United Aircraft Corporation. Las reformas encaminadas a mejorar la estabilidad querían atacar dos puntos clave: la deuda pública y la deuda externa. En el año 2003, la deuda de Rusia alcanzó los 19.000 millones de dólares. No obstante, se logró pagar por adelantado 1.000 millones de esta deuda y durante ese periodo Rusia siguió explorando oportunidades de canje de deuda para mejorar su situación financiera. Y la medida clave fue el Fondo de Estabilización de la Federación Rusa, aprobada en enero de 2004. El propósito de este fondo era equilibrar la economía en caso de que el precio del petróleo se redujera. A este fondo se destinaban una parte de los ingresos generados por la industria petrolera. Gracias a la acumulación de ingresos provenientes de petróleo, Rusia logró pagar todas las deudas de la Unión Soviética en el año 2005. A principios de 2008, el fondo se dividió en el Fondo de Reserva, diseñado para proteger a Rusia de posibles crisis financieras globales, y el Fondo Nacional de Bienestar, cuyos fondos se utilizarían para llevar a cabo reformas en el sistema de pensiones. Pero a pesar de la mina de oro que era la industria del petróleo, se quiso tratar de dejar de depender tanto de este, desarrollando nuevos sectores. Con el objetivo de impulsar la industria automotriz nacional y reducir la dependencia de las importaciones, el gobierno de Putin tomó medidas proteccionistas y estableció programas para atraer a fabricantes extranjeros al país. En ese sentido, en el 2005 se promulgó una ley que permitía la creación de zonas económicas especiales para fomentar las inversiones de empresas automotrices extranjeras. Era algo idéntico a lo que hacía China con sus propias zonas económicas especiales. Las zonas ofrecían incentivos fiscales, exenciones de impuestos sobre bienes y tierras y protección contra cambios en el régimen fiscal. Esta estrategia atrajo importantes empresas como Toyota, Ford, General Motors, Nissan, entre otras empresas. En paralelo, el gobierno ruso emprendió un programa de consolidación en la industria aeroespacial en el 2005, bajo el liderazgo de Putin. El objetivo era agrupar a las principales empresas productoras de aviones bajo una sola organización conocida como United Aircraft Corporation. Bueno, aparte de estos dos sectores, también se intentaron fomentar otros sectores como el naval, la nuclear y la nanotecnología. A pesar de todo esto, el sector clave siguió siendo el energético, y Putin era completamente consciente de esto y trató de aprovecharlo al máximo. Para fortalecer aún más la presencia rusa en el mercado energético europeo, Putin apostó por la construcción de gasoductos submarinos que eludieran las rutas tradicionales a través de Ucrania y los países de Europa Central y del Este, considerados por Rusia como socios de tránsito poco confiables. Esta estrategia incluyó proyectos como el gasoducto de Blue Stream, que conectaba con Turquía, construido en el lecho del Mar Negro, así como el Nord Stream 1, el oleoducto submarino más extenso del mundo que atravesaba el Mar Báltico hasta llegar a Alemania. Paralelamente, Rusia diversificó sus mercados de exportación mediante la construcción del oleoducto transiberiano que abarcaba China, Japón y Corea, así como el gasoducto Sakhalin, Khabarovsk, Vladivostok, en la región del lejano oriente ruso. Pero el desarrollo energético de Putin no se quedaba ahí, también quería apostar por otro tipo de energía. Bajo su liderazgo se reanudó la construcción de importantes centrales hidroeléctricas como la presa de Burella y la presa de Boguchan, lo que impulsó la capacidad de generación de energía renovable. Además, se revitalizó la industria nuclear con una inversión significativa del presupuesto federal, destinando alrededor de 1 billón de rublos, 42.000 millones de dólares, al desarrollo de esta industria hasta 2015. Bajo la determinación de Putin, Rusia se convertiría en el líder del sector energético global, aprovechando su vasto potencial y diversificando sus mercados de exportaciones. Esta ambiciosa estrategia energética no solo transformó la economía del país, sino que también consolidó la influencia geopolítica de Rusia en el escenario internacional. De ahí los buenos datos que comentamos al principio del vídeo. Pero no podemos olvidarnos de la parte negativa. Todo lo que he contado hasta ahora parece bastante bonito, pero también tenía sus problemas.
El principal obstáculo al que se enfrentaba la naciente potencia era la dependencia de los ingresos del petróleo. Hemos visto que dieron mucha alegría a los rusos, pero también generó sus problemas. La principal y la más importante y conocida por todos es la gran volatilidad de sus precios, cosa que las convierte en un auténtico rompecabezas a la hora de la planificación. Y a pesar de los múltiples intentos de intentar diversificar el sector energético, seguía abarcando casi toda la economía. Pero quizá el problema más importante del país era la desigualdad. Como hemos dicho, durante la primera década del siglo XX, Rusia ha tenido un crecimiento espectacular, pero ese crecimiento se distribuía de forma desigual. Los datos revelaron una disparidad alarmante, donde los ingresos de los más ricos crecieron aproximadamente de 14 a 17 veces más que los ingresos de los más pobres. El grupo de los pobres se componía básicamente de jubilados y trabajadores en zonas deprimidas. Las razones, principalmente la oligarquía. Pero antes de ir con ese tema, hay otro episodio relevante que comentar: la crisis de su sistema financiero. En 2004, el sector bancario ruso experimentó una crisis de confianza. La crisis bancaria fue desencadenada por el cierre del banco, os dejo el nombre en pantalla porque ni yo sé cómo leerlo, por parte del Banco Central ruso debido a acusaciones de violaciones regulatorias y lavado de dinero. Aunque el Banco Central revocó las licencias de ese banco, no se implementó un rescate para los depositantes minoristas, cosa que provocó un pánico generalizado en la economía. La falta de protección a los depositantes dañó la reputación de los bancos privados en Rusia, que habían trabajado arduamente para reconstruir la confianza después de la crisis financiera del 98. Los analistas culparon al Banco Central por no haber implementado reformas significativas en el sector bancario y por falta de un marco regulatorio sólido. Esta crisis acabó revelando la gran fragilidad que tenía el sistema bancario ruso. Alrededor de 400 bancos tenían un capital inferior a $1 millón, es decir, prácticamente nada. Esto evidentemente disparó las alarmas en la comunidad financiera y la salud de la economía rusa se puso en peligro. Aparte de los problemas del sector bancario, se temía que Rusia estuviese en una enfermedad holandesa. Ya lo explicamos en la segunda parte de la serie de Brasil. Pero básicamente se dice que la padeces cuando dependes demasiado de tus recursos naturales. Y como guinda en el pastel, la crisis global de 2008 también hizo de las suyas. Inicialmente Rusia parecía estar relativamente aislada de la crisis de las hipotecas subprime debido a su baja exposición directa a los activos tóxicos asociados con las hipotecas de alto riesgo. Sin embargo, la crisis tuvo efectos indirectos en el país a medida que se propagó por los mercados globales y generó una aversión generalizada al riesgo. El golpe más duro se lo llevó el sector bancario, que vio como de un día para otro se esfumaron todas sus fuentes de financiación. Aparte de esto, la crisis tuvo como consecuencia la disminución de los precios de las materias primas, cosa que afectó mucho a las finanzas del país. Esto acabó minando aún más el sistema bancario, el cual ya estaba muy expuesto. Sin embargo, la tormenta financiera no fue el único obstáculo al que se enfrentó el país. En medio del caos económico, las aguas políticas se agitaban aún más, desatando la creciente inestabilidad interna. En este complejo escenario, un factor más emergió desde las sombras, captando la atención de todos los medios de comunicación y convirtiéndose en protagonista de la narrativa: los oligarcas rusos. Putin trató de estabilizar la economía rusa y sentar bases del crecimiento, pero esto permitió a una élite acumular una gran cantidad de dinero y de poder. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, la relación entre Putin y los oligarcas rusos fue compleja y cambiante. Los oligarcas, que eran empresarios ricos y poderosos que habían acumulado grandes fortunas durante la caótica privatización de los años 90, ejercían una influencia significativa en la política y economía rusa. Al principio, la postura de Putin era un poco ambigua. Por un lado quería un gobierno fuerte y que nadie la rechiste, y por otro reconocía la importancia para el gobierno de estos oligarcas. Iba seleccionando aquellos oligarcas que eran contrarios al régimen, fueron sometidos a investigaciones y enfrentando penas de prisión, y por otro lado, aquellos que estuviesen dispuestos a cooperar acabaron teniendo un trato más favorable. La élite de la oligarquía también empezó a tener una profunda transformación, donde muchos de los oligarcas de la época de Yeltsin empezaron a ser sustituidos por personas cercanas a Putin durante sus días en la KGB. Paso a paso, Putin creó un estado corporativista que fue reforzado por los llamados Siloviki, que eran poderosas figuras de servicio militar, que eran participantes activos en el sistema cada vez más corrupto de Putin. Finalmente, en mayo de 2008, Vladimir Putin renunció a la presidencia después de 2 mandatos, tal como lo limitaba por aquel entonces la constitución rusa. Entregó la presidencia a Dmitry Medvedev, quien ocupó el cargo durante los próximos años. Pero Putin no tardaría en volver, y lo haría por la puerta grande.
pero esto ya es objeto de un próximo vídeo, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.